Ustedes, hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan en este lugar, los quiero invitar a tener un tiempo de oración, muchas gracias, para encomendar este tiempo a nuestro Dios, para preparar igualmente nuestras mentes y nuestros corazones y que el Señor se sea glorificando en nuestras vidas. Así que inclinamos nuestros rostros y oramos a nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias porque podemos reunirnos alrededor de tu palabra, teniendo libre acceso a ella. Agradecemos, Señor, porque no solamente podemos hacerlo en la semana, en solitario, en la intimidad, sino que podemos hacerlo de manera comunitaria, Señor, como familia. Padre amado, encomendamos este tiempo en tus manos, Señor. Necesitamos de tu intervención, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, para que esa obra de transformación se siga llevando a cabo en nuestras vidas, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, sé con nuestros pensamientos. También ayúdanos a estar atentos, Señor, si es que físicamente llegamos quizás a este lugar cansados, Señor, con algún problema, Señor, que nos tiene con la mente en otro lugar. Padre bendito, Señor, ayúdanos, Señor. Somos débiles, cantábamos que somos frágiles, Señor, y necesitamos de tu ayuda, Señor, para esta labor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. A la mayoría de las personas, y diría que en general al ser humano, no nos gustan los límites. No sé a cuántos de acá les gustan que le pongan límites a ciertos aspectos de su vida, pero yo diría que en general no nos gustan los límites. Yo sé que aquí tengo un límite en cuanto al tiempo en la predicación. Y hay diferentes tipos de límites. Probablemente los que llegaron en vehículo acá tenían que saber, o al menos tienen que saber, si usted tiene licencia de conducir, que hay límites que respetar cuando uno maneja. Sin embargo, a menudo los conductores nos sentimos un poco limitados, sobre todo si vamos retrasados a un lugar, por los límites de velocidad. Y uno se da cuenta que la mayoría de los conductores no respetamos el límite de velocidad en la ciudad, sobre todo. No nos gustan los límites, y estamos llenos de límites. Existen límites, estaba pensando en los tiempos de pandemia, cuando limitaron nuestra movilidad, ¿cierto? El libre uso de nuestra voluntad para ir de un lugar a otro estaba limitado. En un momento vieron toques de queda, ¿cierto? Uno no podía salir sin un tipo de salvoconducto. Estábamos limitados y no nos gustaba. Incluso aún más, estábamos limitados en nuestras interacciones sociales. Parece que fuera ayer cuando estábamos en este lugar sentados, ¿cierto? A 1 metro de distancia y no podíamos saludarnos, abrazarnos. Estábamos llenos de límites y en verdad no sé cuántos de acá echan de menos quizás estar en sus casas solos viendo el culto con su familia y no estar con la familia de la fe. No nos gustan los límites y más aún cuando esos límites vienen a valga la redundancia, a limitar o a reducir nuestras libertades personales. Sin embargo, hay muchos límites que son buenos. Y estar limitados en muchos sentidos no necesariamente es algo negativo. Podemos pensar en los niños, en los bebés, cuando aprenden a gatear y a caminar. Una de las primeras cosas que uno hace con ellos es ponerle límites en la casa. Porque si los deja libremente a su merced, probablemente se metan en lugares que son peligrosos para ellos. Si su casa tiene escaleras, una de las primeras cosas que va a hacer es poner una reja para que no suban allí. Uno pone límites a ese niño para que ese niño pueda disfrutar de la libertad que tiene ahora de poder moverse dentro de los límites. Es bueno para él tener esos límites. Hace varias décadas atrás ya se comenzaron a poner límites para las personas que fumaban. Antiguamente no habían límites. Se fumaba en los aviones, se fumaba en los estadios, se fumaba en cualquier lugar. Y a lo largo de los años y con las investigaciones que han ido surgiendo, se han ido poniendo cada vez más límites y se limita la libertad de las personas. Tú no puedes hacer esto en cualquier lugar. Y al cualquiera podría decir esto es opresivo, sin embargo ese límite es bueno porque nos lleva a disfrutar de la vida de mejor manera. Contribuye a que esta sociedad sea una mejor sociedad. Incluso el mismo límite que mencioné en un comienzo de velocidad, que muchos podrían considerar un poco opresivo o se sienten un poco ansiosos cuando están manejando,
ese límite es bueno para nosotros. Ese tipo de límites son buenos. A nosotros nos permite ir de un lugar a otro lugar de manera más segura, sabiendo que hay toda una normativa y que no nos vamos a pillar en una carrera de vehículos. Podemos ir tranquilamente de un lugar a otro lugar siempre que se respeten los límites de velocidad. Entonces los límites no siempre son algo negativo, y muchos de estos límites que son positivos nos permiten disfrutar mejor la vida. Se ponen para que nosotros podamos vivir mejor. ¿Por qué estoy hablando de los límites? Porque a menudo, cuando se habla del cristianismo en general, cuando una persona piensa en el cristianismo, piensa en una vida llena de límites. La mayoría de las personas, cuando piensan en un cristiano, piensan en una persona que tiene una lista de normas que seguir, y que el cristiano es esencialmente una persona que no hace ciertas cosas. Esa es la esencia, pareciera que es ser cristiano. Y si bien eso no está en el centro, ¿cierto? Sabemos que no nos convertimos en cristianos simplemente por hacer o dejar de hacer algo, sino que es una obra que se lleva a cabo más que en nuestra voluntad, primeramente en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Es una renovación completa. Sin embargo, y de manera efectiva, hay algo de verdad en esa afirmación de que Dios pone límites en su palabra, y son buenos límites. Él es el creador del cielo y de la tierra, y en su palabra de manera efectiva entrega límites. Y nuevamente voy a reiterar esto: si bien el cristianismo no consiste en esencia en simplemente hacer o dejar de hacer algo, sí, el Señor quiere que llevemos cierto tipo de vida para que podamos disfrutar de la vida que Él ha creado. Y Él en su palabra, una de las cosas que nos revela es esto: es su voluntad para la humanidad, es su voluntad para nosotros. Y dentro de esta voluntad hay límites, hay límites. Por más que creamos que tenemos algunos asuntos privados que nos pertenecen solamente a nosotros, la noticia para hoy es que Dios tiene todo el derecho de inmiscuirse, de adentrarse en los detalles de nuestra vida. Porque Él es Dios. Él nos creó, Él nos formó, Él nos salvó, y Él sabe qué es lo mejor para nosotros, el tipo de vida que tenemos que vivir. Y vamos a estar reflexionando en eso en esta tarde ya, en Deuteronomio capítulo 24. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 24. Y vamos a seguir con nuestro estudio. Hemos estado llevando una serie de predicación en el libro de Deuteronomio que retomamos la semana pasada. Deuteronomio capítulo 24. Y nos encontramos aquí en una sección del libro de Deuteronomio en donde usted se va a dar cuenta, si es que lee todo el capítulo, que hay leyes que pareciera que no tuvieran mucha relación. De hecho, muchos le titulan esta sección como leyes diversas. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar del versículo 1 al versículo 7, y para intentar tener una armonía entre estos versículos, o para intentar entender mejor de qué tratan de manera general estos versículos, uno se puede dar cuenta que la mayoría de estas leyes en esta porción tienen que ver con respetar las posesiones ajenas. El Señor de cierta manera puso límites en cuanto a eso. Es una especie de aplicación o de extensión del séptimo mandamiento, que dice: no robarás o no hurtarás, ¿cierto? Parecía que fuera una extensión de ese mandamiento en donde se entregan algunos detalles en relación a eso. El Señor ha dado ciertas cosas de manera personal a algunas personas, y se debe respetar eso. Se debe estar satisfecho con lo que Dios nos ha dado, se debe respetar esos límites. Y vamos a estar leyendo ese texto y meditando en qué tipo de límites el Señor está poniendo aquí. Voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 7. Y la palabra del Señor dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciera este último y se le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverse a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela del molino,
ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuera hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiera esclavizado o lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Como pueden ver, hay al menos cuatro leyes que se incluyen acá. Son leyes que en un principio podríamos decir que no tienen tanta relación, pero se encuentran en esta porción que está hablando acerca de límites en relación a lo que te corresponde a ti y lo que no te corresponde a ti. Y de los versículos 1 al 4 vemos a Dios poniéndole límites al pueblo de Israel en relación al matrimonio y al divorcio. Y este texto es importante, hermanos, porque es uno de los pocos textos en las Escrituras que habla acerca del divorcio. Específicamente en la ley de Dios, en la Torá, este es el texto principal que aborda este tema, el tema del divorcio. Y no sé si usted puso atención en los primeros versículos, en los primeros 3 a 4 versículos, y es que el Señor lo que hace aquí, en este texto, en principio, es describir una situación. Describe una situación en específico, monta como el escenario en donde se va a aplicar cierta ley, ¿cierto? Es una situación bien particular. Y esta descripción que hace la ley de Dios probablemente describe algo que sucedía en la práctica. En la práctica, este tipo de comportamiento se daba habitualmente. Que esta descripción de esta situación se incluya en la palabra de Dios no implica necesariamente que Dios esté haciendo un juicio de valor. Que diga, ¿sabes qué? Todo lo que estoy describiendo acá está bien. No, está describiendo una situación y en esa situación lo que el Señor hace es regularla. Entonces, es importante hacer esa mención. Aquí está el Señor en primera instancia describiendo algo y no prescribiéndolo. ¿Y cuál es la práctica que está describiendo? Bueno, está describiendo a una mujer, primeramente, que se casa con un hombre y en ese matrimonio que se llevó a cabo, el hombre encuentra, dice el texto ahí, haya alguna cosa indecente en el versículo 1 en la mujer, por lo que le escribe carta de divorcio. ¿Ya? Esa era una práctica, como dije, bastante común, entregar ese tipo de cartas de divorcio. Y esta cosa indecente que se encuentra en la mujer, esa palabra, está refiriéndose específicamente a algún asunto relacionado con el índole sexual. En Levítico capítulo 20 hay una ley en específico que habla acerca del adulterio, una ley bien fuerte en cuanto a la infidelidad. Entonces probablemente aquí hay un comportamiento asociado a eso, ¿ya? A ese tipo de cosa indecente se está refiriendo acá. Entonces el hombre encuentra esa cosa indecente en la mujer, ese tipo de práctica, comportamiento, por lo que se hacía normalmente allí se escribía una carta de divorcio y se le entrega de manera formal. Era un procedimiento bastante ordenado, ¿ya? Y con esa carta de divorcio, por esa razón en específica, la mujer podía tener la certificación de que se había divorciado por las razones correctas y estaba en libertad para poder casarse nuevamente. Y es por eso que dice, bueno, y si queda nuevamente soltera, se casa de nuevo esa mujer y le dan otra carta de divorcio o queda viuda, dice el texto, esa mujer no podría eventualmente volver a casarse con su primer esposo. A ver, retomemos. Entonces, un matrimonio, ocurre un divorcio, la mujer se casa con otro hombre y ese hombre o fallece o le da otra carta de divorcio y esa es la situación que se describe y aquí está la ley que el Señor prescribe. La ley que el Señor está prescribiendo aquí es que esa persona, en esa situación en específica, no se podría volver a casar con el primer marido. Esa es la ley acá. Aquí el Señor no está legislando el divorcio en sí, no está prescribiéndolo, no está diciendo esto es lo deseable en mi corazón, sino que describe una situación y dice, bueno, si llegan a esa situación, la mujer no podría volver a casarse con el primer marido. En cierto sentido, lo que está legislando aquí el Señor son las segundas nupcias, que se llaman, o los segundos matrimonios. Algunos postulan que esta norma se da aquí, en este contexto en específico, porque habría existido un aparente aprovechamiento en cuanto al pago de la dote que se pagó en un principio y la dote que se tendría que pagar de nuevo al casarse de nuevo con el primer marido. Habría una especie de aprovechamiento asociado aquí, la palabra no nos dice explícitamente esto y es por eso que el Señor prohíbe que se case nuevamente con el primer marido. Y más allá de eso, uno puede ver que en esta situación en específico, y por la gravedad que hay en las palabras, es algo de peso, y lo vamos a ver un poquito más adelante, lo más probable es que en el fondo Dios está regulando y está resguardando la institución del matrimonio.
Está dándole bastante peso a la unión que existe entre un hombre y una mujer cuando entran en el pacto matrimonial. Y nuevamente voy a ser un poco reiterativo quizás, a riesgo de ser redundante, pero lo que el Señor aquí está haciendo no está necesariamente aprobando esta disolución de los matrimonios. De hecho, ni siquiera dice que es una obligación que el hombre le haya dado carta de divorcio cuando encontró esa cosa indecente, sino que describe, bueno, lo encontró eso, el esposo tendría la libertad de poder hacerlo. Entonces, en cierto sentido, la disolución del pacto matrimonial en ninguna manera va a ser la decisión preferible o la decisión más fácil. De hecho, la palabra hebrea que se traduce como divorcio aquí en el texto tiene como raíz talar o cortar. Eso es un divorcio. Un divorcio es cortar a un ser. ¿Por qué? Porque el Señor dice que el matrimonio es convertir a dos en uno, una sola carne. Y en esencia el divorcio es eso. Es cortar esa una sola carne, es dividir algo que el Señor unió. Y de hecho Jesús mismo profundizó mucho en esa realidad. Jesús en Mateo capítulo 19 afirma que Dios reguló esta práctica, no la prescribió, la regula, debido a qué, no sé si alguien se acuerda, debido a la dureza de nuestro corazón. En el corazón de Dios no está, en el diseño original de Dios no está que hombre y mujer se separen y rompan el vínculo matrimonial. Pero debido a nuestro corazón, ¿sabes qué? Dios habló acerca de esto. Habló acerca del divorcio. Es por causa de la dureza de nuestro corazón que de cierta manera se regula para dos situaciones específicas del divorcio. Aquí se cita, la palabra que se ocupa es cosa indecente, ¿cierto? Luego en el Nuevo Testamento Jesús aclara a qué se refería esta cosa indecente de manera explícita en Mateo capítulo 19. Ustedes pueden estudiar en profundidad en sus hogares este texto, en donde aparece la misma cláusula de excepción. La excepción que pone Jesús para poder divorciarse tiene que ver con un adulterio dentro del matrimonio, una inmoralidad sexual. Porneia es la palabra en griego que se utiliza ahí, que utiliza Jesús allí. Esa es la cláusula de excepción que Jesús puso para el divorcio. Y luego más adelante el apóstol Pablo añade algo a esa cláusula. En 1 Corintios capítulo 7, del versículo 10 al 16, una sección que Pablo habla de los solteros, de los casados, igual habla del divorcio, Pablo introduce una excepción más. Él habla acerca de lo que sucede cuando uno tiene un marido que es incrédulo y ese marido abandona a la esposa. Y Pablo en ese texto específicamente dice que la esposa no está sujeta a servidumbre. Que en ese caso en específico no necesariamente tiene que continuar en el pacto matrimonial porque fue abandonado por el incrédulo. Y eso es lo que la Biblia habla acerca del divorcio. Nuevamente, el Señor no lo instituye, sino que la dureza de nuestro corazón llevó a Dios a que lo regulara en dos casos en específico. Sin embargo, como se dice, hecha la ley, echa la trampa. Y nuestros corazones son duros. Nuestros corazones son duros y tienden a no someterse a lo que el Señor dice en su palabra. Y de hecho, esa dureza del corazón humano llevó a que esta ley de Deuteronomio 24, a lo largo de los años, con la enseñanza de los rabinos, se distorsionara por completo. Y esta cosa indecente, que quizás uno lo ve en primera instancia y dice, bueno, ¿a qué se refiere? Esa misma enseñanza se llevó a cabo por algunos rabinos y en los tiempos de Jesús, algunas enseñanzas que se exponían hablaban de cosa indecente como cualquier cosa que tú podías encontrar en tu esposa que te desagradara, te daba la oportunidad de poder consumar un divorcio. Se habla de que hasta cuando a la esposa se le podía quemar el desayuno, podía ser una causa válida, una cosa indeseada, una cosa indecente, para entregarle una carta de divorcio en los tiempos de Jesús. Y es por eso que Jesús toma la ley y la tiene que clarificar. Y ¿sabes qué? No, de hecho esta ley no se dio necesariamente para que tuvieran cualquier razón para divorciarse, es todo lo contrario, Y de hecho el marido ni siquiera está obligado a hacerlo, sino que la dureza de nuestro corazón nos lleva a que el Señor haya regulado esta práctica, porque Dios quiere que el matrimonio sea respetado. Y es por eso que pone límites, es por eso que lo norma. Eso es lo que Dios quiere.
De hecho, en el versículo 4 está la norma con respecto a las segundas nupcias. Aquí está el límite que aparece en Deuteronomio capítulo 24, que el marido que la despidió no pueda volver a tomar a esa mujer. Cualquiera podría pensar que es beneficioso que se volviera a casar con su primera esposa, pero nuevamente aquí Dios está diciendo que el matrimonio y el divorcio, ¿sabes qué? Se debe tomar de manera seria. Es algo serio. Es algo realmente relevante, no es algo liviano. Si el israelita pensaba en entrar en un pacto matrimonial y luego salir del pacto matrimonial, tenía que tomárselo en serio y no de manera casual. Y es por eso que lo delimita aquí, por eso da esta normativa. Porque se debía considerar cuidadosamente la decisión que se estaba tomando. Porque Dios quiere que el matrimonio sea honrado. Nuevamente, las palabras de Jesús nos ayudan a entender esta realidad en Mateo 19, versículo 6. Él dijo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Al hablar del divorcio y de la dureza de nuestro corazón, Jesús dice, ¿sabes qué? Y más allá de la práctica y de estas excepciones, lo que el Señor quiere es que entendamos esto. Es que en el pacto matrimonial ya no somos dos, sino que somos una sola carne. Y que en el corazón de Dios está es que ese pacto se respete. Y cita a Jesús, ¿qué cosa cita? No cita Deuteronomio aquí, sino que va más atrás. Y sabes que el diseño original de Dios era esto, y cita Génesis. Jesús hace referencia al Génesis para que nos demos cuenta el peso y la realidad que hay detrás del matrimonio. Y cuando uno sigue avanzando en las Escrituras, uno se termina yendo de espalda, como se dice. Porque luego se encuentra con Efesios capítulo 5, en donde nuevamente se nos expone la realidad del matrimonio, y en Efesios 5, 31 al 32, podríamos decir que se termina completando la fotografía. Se termina completando la realidad y el retrato que debiéramos tener cuando pensamos en el matrimonio. Y es que hay una realidad mucho más superior que solamente la unión entre un hombre y una mujer. Y Efesios 5, 31, 32 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Nuevamente está citando el diseño original de Dios para el matrimonio. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ese es el punto final. Si quisiéramos definir lo que es el matrimonio. Si usted revisa, hermano, lo que dice ahí Efesios 5 acerca del matrimonio, en esencia lo que está diciendo es que el matrimonio al final del día es una flecha que apunta hacia una realidad más grande, hacia una realidad espiritual. El matrimonio lo que hace es apuntar a la realidad de la unión de Cristo con su iglesia, lo cual era un misterio en el Antiguo Testamento, dice Pablo ahí. Y en el Nuevo Testamento fue revelado. En otras palabras, podríamos decir que el matrimonio al final no se trata de nosotros. Se trata de Dios y de su gloria que se manifiesta en Cristo al entregar su vida por su iglesia. Yo dije que eso era como para irse de espalda porque lo es. Porque yo me caso para ser feliz, ¿cierto? Y yo me mantengo en el matrimonio siempre que esté siendo feliz. Y si dejo de ser feliz, no me voy a mantener en el matrimonio. Porque el matrimonio se trata de mí, ¿o no? Y no. Según la Biblia, el matrimonio se trata de Dios y de su gloria. Hablábamos en la enseñanza de la escuela dominical, al final del día, toda la vida se trata de Dios y de su gloria. Todo lo que hacemos consiste en eso, en mostrar cuán glorioso es nuestro Dios. Y el matrimonio tiene una oportunidad, es algo único que existe en este mundo, que puede manifestar la gloriosa unión de Cristo con su iglesia. Y Dios lo diseñó para que fuera así. Y es por eso que Dios pone límites para el matrimonio. Es por eso que Dios revela en su palabra cómo debiera funcionar el matrimonio. La forma en que el marido debiera amar a su esposa, la forma en que su esposa debiera relacionarse con su esposo. ¿Por qué? Porque el matrimonio no se trata de nosotros, se trata de su gloria, de su honra, de su reputación. Se trata de Jesús, de la iglesia, del evangelio.
y entrar en un matrimonio voluntariamente. No sé cuántos de acá quizás fueron obligados a casarse, o están obligados a casarse, o se mantienen en el pacto matrimonial de manera obligada, pero entrar en un matrimonio es aceptar voluntariamente estas realidades. Es someterse al buen diseño de Dios y entender que en los momentos más malos no se va a tratar de mí, se trata de la gloria de Dios. No es algo sencillo. No es algo sencillo. De este lado del sol, vamos a vivir muchas veces situaciones muy complejas como matrimonios. Abandonos, veíamos ahí la acepción de abandono, traiciones, rompimiento del pacto matrimonial. El Señor aquí está instruyéndonos para poder confiar en Él, confiar en lo que Él ha instituido, dejar de rebelarnos en nuestros corazones contra su orden, contra su bondad. Y es que es una tendencia en nuestros corazones. Cuando estamos solteros, y es bastante curioso esto, es irónico, cómo nuestro corazón se comporta. Cuando estamos solteros y conocemos a alguien y nos ponemos quizás de novios o a pololear o como quieran llamarle, nuestro corazón tiende a no querer respetar los límites que el Señor ha puesto para esa etapa de nuestra vida y queremos comportarnos como marido y mujer. Y una vez que entramos en el pacto matrimonial, cuando estamos casados, nuestro corazón nuevamente quiere rebelarse al orden y a los límites que el Señor ha puesto y queremos comportarnos como solteros. Incluso queremos llegar a romper, a estar dispuestos a romper ese vínculo matrimonial. Simplemente por no querer someternos al gobierno de Dios. En esencia es eso. Es nuestro corazón que se resiste a mostrar la gloria de Dios y a buscar, ¿sabes qué? Nuestra propia gloria. Tenemos un problema. Dios pone límites al matrimonio y al divorcio. Lo regula, ¿cierto? Lo regula debido a la naturaleza de nuestro corazón. Y en el siguiente versículo hay un versículo que puede estar muy relacionado con esto que acabamos de exponer. También habla acerca del matrimonio, ¿ya? Sin embargo, yo lo voy a abordar de manera un poco más general. El versículo 5. Vemos que Dios pone límites al matrimonio, al divorcio, y de manera general podríamos decir que Dios pone límites a las temporadas que podamos tener en nuestra vida. Voy a explicar un poco más esto. El versículo 5 dice: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, y en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Esta es una ley que da al Señor para cuidar a ¿quiénes? A los que recién entraron en ese pacto matrimonial, ¿cierto? La ley está siendo dada a la nación, al pueblo. En Deuteronomio capítulo 20 se abordó una ley relacionada a eso, ¿cierto? Eran hombres que estaban desposados y que tampoco tenían que ir necesariamente a la guerra. La norma va dirigida al pueblo. ¿Para qué? Para cuidar a esos recién casados, para que estos recién casados pudieran establecer una familia, para que en el mejor de los casos pudieran procrear. Y los recién casados se debían ocupar de lo que realmente era importante en esa temporada específica de su vida. Y aquí en el texto llama la atención que hay algo urgente que podría estar ocurriendo: una guerra. Israel en una guerra contra otra nación. Sin embargo, el Señor prescribe esto y dice: ¿sabes qué? Más allá de lo urgente, estos recién casados deben ocuparse de lo que realmente es importante, de su familia. Es como si Dios estuviera definiendo aquí lo que es prioritario en esta temporada específica de sus vidas. En este caso, lo prioritario para este hombre no sería la guerra, sino que sería, según el texto, y dice, ¿para qué tenía que quedarse? Véalo ahí en sus Biblias. Así que lo prioritario para el esposo no sería la guerra. Las hermanas dicen, amén. Dice que el esposo se quedaría para alegrar a la mujer que tomó. Es maravilloso este texto. Es muy bonito este texto.
El hombre tenía que quedarse para dedicarse a su mujer y para alegrarla. Una esposa alegre, una esposa feliz, gracias al liderazgo piadoso de su esposo, es fundamental en el hogar, es fundamental en la familia. Proverbios nos habla bastante acerca de eso, de lo que sucede cuando una esposa vive amargada o vive en contención, ¿cierto? Una esposa rencillosa. Proverbios 21:9 dice que será como vivir en un desierto. Y se sabe que es mejor vivir en un desierto que vivir con una esposa que no está así, de esta manera. El recién casado debía dedicarse para alegrar a su esposa. Incluso de manera general, aquí dice, bueno, me salvé, porque ya tengo 10, 15, 20 años de casado. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 7, en el mismo capítulo que cité anteriormente, Pablo, hablando de los casados y haciendo la distinción entre las responsabilidades y las prioridades del soltero y del casado, Pablo afirma que el casado debe ocuparse en su vida de entender y dedicar su vida a cómo agradar a su mujer, dice 1 Corintios 7, 33. O sea, hay un principio claro que nosotros varones quizás no podemos rehuir diciendo que esta es la Torá y que era la constitución de Israel. Hay un principio por detrás importantísimo. Y hay varias cosas que podemos extraer de acá. Primero podríamos decir y podríamos indicar la relevancia de la familia para el pueblo de Dios. A Dios le importan las familias. Estas familias que componían Israel iban a ser un reflejo pequeño, una imitación en pequeño de lo que la familia del pacto tenía que manifestar a las demás naciones. Vengan y vean. Por lo que formar una familia, establecerla, era una prioridad nacional. Era una prioridad nacional por sobre la guerra. Así de importante era. Y de hecho a lo largo de la Torá, a lo largo de la ley, podemos ver esta realidad. Nosotros revisamos Deuteronomio capítulo 6, cuando se manda a los padres a enseñar a sus hijos, a preparar a la siguiente generación, a de cierta manera ponerle piedritas en el zapato a nuestros hijos para que tengan dudas. Y cuando tengan dudas nosotros digamos, ¿sabes qué? Nosotros hacemos esto porque Jehová es nuestro Redentor. A Dios le importan las familias. El libro de Génesis está completo de familias. Algunos han postulado que uno de los temas principales de ese primer libro de la Biblia, precisamente, son las familias. Está lleno de familias, se instituye la familia. Vemos cómo Dios diseña la familia. También entendemos cómo todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Es relevante para nosotros hoy ocuparnos de nuestras familias. Hay un lugar fundamental que debe tener en nuestras vidas. Evidente es también la aplicación o la reflexión que podemos hacer en este texto con respecto a nuestro rol como hombres para con nuestras mujeres. Mis hermanos, a menudo no alegramos a nuestras esposas. A menudo no nos dedicamos a agradarlas. A menudo no tomamos las iniciativas suficientes para poder edificar ese hogar como debe ser edificado. ¿Y para qué decir si es que las estamos amando como Cristo amó a su iglesia? Un pastor decía, hablando acerca del tema, él decía, ¿quieres saber si es que un hombre está creciendo en el Señor? ¿Quieres saber si es que un hombre está madurando? ¿Quieres saber si es que un hombre está preparado para el servicio en la congregación? ¿Quieres saberlo? Mira cómo trata a su esposa. Mira cómo trata a su esposa. Hoy día el texto en el devocional de hoy trataba de Juan capítulo 13, en donde Jesús dice, ¿sabes qué? Mis discípulos van a ser conocidos por la manera en que se amen unos a otros. Y por eso van a saber, ¿sabes qué? Este es discípulo de Cristo. Porque el amor es la marca distintiva del creyente. ¿Sabes a quién está en la primera línea de amor para los esposos? ¿Cómo vamos a saber que un esposo es un discípulo de Cristo? Podríamos detallar ese mandamiento de Cristo y decir, ¿sabes qué? Podríamos comenzar viendo la manera en que estamos amando a nuestras esposas. ¿Quieres saber si es que estás creciendo en el Señor? Vas a crecer en amor. Para con unos con otros y en primera instancia para con nuestras esposas. Y que el Señor nos ayude. Que el Señor se nos ayude, sea trabajando en nuestros corazones. Como dije, de este texto podríamos estar hablando toda la tarde.
el lugar fundamental de la familia, el rol del hombre para con su mujer, el cuidado de Dios para con la mujer. Hermanos, es una mentira que este Dios es patriarcal y ¿sabes qué? No le preocupan las mujeres. El Señor vino a poner de cabeza a este mundo, que ya se encontraba de cabeza, la había volteado. Dios está aquí protegiendo a las mujeres. A Dios le importa, hermana. Aquí Dios está protegiéndolas. Una viuda quedaba en una condición muy vulnerable en el pueblo de Israel. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero los huérfanos, las viudas, los extranjeros, hay algo especial de Dios para con ellos. Una mujer sola que haya quedado, ¿sabes qué? Quedaba en una posición muy desfavorable en la nación. Y Dios no se olvida de ellas y las protege. Incluso legisla en favor de ellas para que esta recién casada no quedara viuda debido a que su esposo había ido a la guerra de inmediato. Y como dije, de manera general, otro principio que podríamos sacar acá es que Dios está poniendo límites para cuidar a su pueblo y está poniendo límites para que estos recién casados, ¿sabes qué? Soy recién casado, esto es lo que tengo que hacer en este momento de mi vida y tengo que respetarlo. Cada época de nuestra vida probablemente traiga diferentes responsabilidades, diferentes desafíos, diferentes obstáculos. ¿Y cuánto nos gustaría volver a ser jóvenes? ¿Cuánto nos gustaría volver a tener más tiempo? ¿Cuánto nos gustaría volver a tener más energía? ¿Cuán fácil, cuán sencilla se veía la vida hace décadas atrás? Aquí el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Recién casado, no es momento de ir a la guerra. Sin embargo, en otras ocasiones, nos acordamos del rey David, sí hay que ir a la guerra, porque hay tiempo para todo. Mientras que el recién casado no tenía que ir a la guerra, ¿sabes qué? En esa época los reyes sí iban a la guerra. Y precisamente eso David no lo entendió. Ese límite, ¿sabes qué? Yo tenía que estar acá, no, estoy acá. No lo respetó. Y probablemente cada uno de nosotros está en una temporada diferente de la vida que el Señor está permitiendo y el Señor quiere que seamos responsables con lo que Él nos está permitiendo en nuestra vida hoy. Que vivamos de acuerdo a ese límite. No es casualidad que hoy no podamos hacer ciertas cosas y que tengamos por obligación que hacer otras. Está dentro del plan soberano de nuestro Dios porque Él afirma en su palabra que todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3. Debemos enseñar a nuestros corazones a someterse al gobierno de Dios, a someterse a Él, a escuchar lo que Él está diciéndonos hoy a nuestras vidas en cuanto a lo que podamos estar viviendo en esta temporada en específico. Dios pone límites al matrimonio, al divorcio, a las temporadas de nuestra vida. En el versículo 6 podemos que Dios está legislando igualmente en cuanto al aprovechamiento. Podríamos decir que Dios pone límites también a eso. Versículo 6, no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Anteriormente, en el capítulo anterior, Jehová reguló los préstamos entre los israelitas. No sé si se recuerdan los que estuvieron la semana pasada, en cuanto a que los israelitas entre ellos no se cobraban intereses, ¿cierto? Estaba regulando eso. Y aquí está regulando nuevamente el cobro de los préstamos y no quiere que en ese cobro haya algún tipo de aprovechamiento. Quiere que se respete la dignidad de las personas. Y este es el límite que pone aquí. Cuando uno, en esos tiempos, cuando uno daba un préstamo, a menudo se pedía una prenda de vuelta. Por si esa persona luego no podía pagar el préstamo, uno se podía quedar con la prenda. Hay algunas prácticas que hoy en día igual se parecen, una especie de garantía. Si el préstamo no se pagaba, tú te quedabas con esa prenda. Y aquí se prohíbe tomar en prenda la muela del molino. Así que, hermano, no tome en prenda la muela del molino. El molino era un artefacto muy usual en los hogares israelitas. Yo le puse aquí que era como un electrodoméstico básico, podríamos decir, en nuestros tiempos, ¿cierto? Era algo esencial. ¿Por qué? Porque el molino se utilizaba para moler harina. Y la harina se utilizaba para hacer pan. Y eso estaba el trigo en general estaba en la dieta, era esencial, elemental en la dieta de cualquier israelita. Era un elemento clave en la dieta del pueblo. Entonces, al tomar una de las piedras del molino, lo que está diciendo aquí la palabra es que estabas tomando algo esencial para su vida. Y es por eso que el texto dice que estás tomando en prenda
la vida del hombre. Había un aprovechamiento de por medio porque te estabas quitando un medio de provisión, un medio por el cual los israelitas se alimentaban. Y Dios limita esta práctica respetando la dignidad de las personas que se encuentran empobrecidas. A mí me llama la atención que a pesar del mundo en el cual vivimos, y a pesar de la sociedad en la cual vivimos, cosas parecidas hoy se ven. Es como gracia común de parte de Dios. Cuando uno está endeudado y entran a la casa, no recuerdo muy bien el nombre de la persona que viene a anotar ciertos bienes, ¿cierto? Para tomarlos en prenda y para luego venderlos, subastarlos. La legislación dice que hay algunas cosas que no se pueden incluir en esa lista, ¿cierto? Algunos bienes básicos esenciales, la cama y ciertas cosas relacionadas con eso, ¿cierto? Es impresionante cómo en el fondo, bien en el fondo, podemos ver, ¿sabes qué? Dios nos creó a su imagen y la vida humana tiene valor y debemos respetarla. E incluso cuando alguien está empobrecido y debía al israelita, y podríamos decir que el israelita tenía todo el derecho de quitarle y hacer valer su deuda, el Señor lo regula. Y sabes que hay un límite ahí. Hay un límite, se debe respetar la dignidad de todos. Y más aún de quienes están en necesidad. La palabra de Dios afirma que Dios es padre de huérfanos y defensor de la viuda en Salmo capítulo 68. Pareciera que Dios tiene un lugar especial en su corazón para los más necesitados. Y nosotros tenemos la bendición, el privilegio de poder reflejar el carácter de Dios a defender la dignidad de todo ser humano. Lo que sigue del capítulo habla un poco más de eso, así que no voy a profundizar, pero menciona nuevamente a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Finalmente, en el versículo 7, Dios termina poniendo límites a lo que te pertenece a ti y a lo que no te pertenece a ti. Yo comencé diciendo que estos mandatos se podían tomar como una extensión de no robarás o no hurtarás, el séptimo mandamiento. Y aquí vemos una extensión bastante extrema. Y dice versículo 7, cuando fuera hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiera esclavizado o lo hubiera vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Dios manda aquí a respetar las posesiones ajenas. Y aquí Dios se está refiriendo a la práctica del secuestro, literalmente. Está regulando el secuestro en Israel. Y también se refiere a una práctica muy común que era la esclavitud. Aquí nuevamente nos encontramos con el caso que el Señor menciona una práctica, pero no necesariamente la prueba. Regula la práctica, pero no necesariamente dice que sabes que este es el diseño mío para la humanidad. En los tiempos de Israel la esclavitud era bastante frecuente. Sin embargo, era bastante también diferente a lo que nosotros pensamos de inmediato cuando pensamos en esclavitud. Cuando pensamos en un esclavo o pensamos en la esclavitud, probablemente se nos viene la imagen de la esclavitud que padecieron en gran medida los africanos por parte de Estados Unidos, ¿cierto? En cierto periodo de la historia. Y pensamos en un amo, en un señor, con un látigo, y eso se nos viene a la cabeza por esclavitud. Gran parte de las películas quizás tienen responsabilidad en que nosotros asociemos de inmediato a ese tipo de esclavitud. Sin embargo, la esclavitud en Israel era un poco diferente. La mayoría de los esclavos o eran prisioneros de guerra o eran personas que habían caído en una situación de necesidad y se habían vendido como esclavos. La esclavitud o los esclavos casi eran un estatus social en donde el esclavo podía recibir un techo, alimento a cambio de trabajo. Muchas personas que habían caído en estas, podríamos decir, en una especie de bancarrota, eran vendidos como esclavos para que no terminaran viviendo en la calle. Se les daba un techo, un alimento, a cambio del servicio, del trabajo que podrían dar. Aquí el Señor está prohibiendo la práctica de forzar a alguien, de forzar a otro israelita específicamente, a ser un esclavo. Aquí se nos puede venir a la mente quizás la historia de José. Es cierto, él fue vendido como un esclavo. Aquí el Señor lo que está poniendo límites, en la misma línea, está poniendo límites a las posesiones ajenas, específicamente a la vida de otra persona. A la vida de otra persona. Y de esa manera, aquí se aborda esta sección que habla acerca de los límites que el Señor pueda poner.
Y ya para ir terminando, nosotros sabemos, hermanos, que de manera general, uno de los propósitos que tiene la ley de Dios es revelar nuestra pecaminosidad. Uno al ir a la ley de Dios, uno debiera ver que nuestra desobediencia es expuesta, que la manera en que se comporta nuestro corazón es expuesto. Por medio de la ley viene el conocimiento de pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, incluso estas normas, que parecen muy alejadas de nuestra realidad, debieran cumplir ese propósito y debieran invitarnos a reflexionar acerca de nuestros corazones. Quizás ninguno de acá está pensando en secuestrar a alguien, y mi oración es para que así no sea, para que así sea. Pero sí, más a menudo de lo que nos gustaría, estamos pensando en tener lo que no es nuestro, en tener lo que tiene el otro, en esperar ser feliz el día que podamos tener eso que tanto anhelamos, el día que nuestro estado civil cambie, el día que nuestras deudas al fin terminen. Codiciamos en nuestros corazones vidas, posesiones ajenas. No queremos someternos a los límites y al gobierno de nuestro Dios. Y la invitación en esta tarde, hermanos, es a eso. Si al leer este texto puedes reconocer que hay un problema en ti, eso quiere decir que necesitas un Salvador. Y ese es Cristo, el Señor. El Señor Jesucristo dio su vida para darnos un nuevo corazón. Un corazón que pueda encontrar verdadera satisfacción en Dios, en medio de cualquier circunstancia. Un corazón que sea capaz de escuchar la voz de Dios, escuchar los límites que ha puesto Dios. Y no solamente someterse a Él, sino que disfrutar. Disfrutar de la vida abundante que Cristo ha comprado para nosotros. Una vida así, que tiene normas, que tiene límites, pero normas y límites diseñadas por el Rey del universo, diseñadas por aquel que nos ama y que realmente sabe y ha definido qué es lo que significa tener una vida abundante. Hermano, hermana, deja de resistirte al gobierno de Dios. Suelta las riendas. Deja de intentar hacer las cosas a tu manera y comencemos a someternos a la buena voluntad de nuestro Padre que nos ama. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra se nos revela tu voluntad hacia nuestras vidas, Señor. Padre, agradecemos, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y es tan poderosa que puede penetrar nuestros corazones, Señor. Y en esta hora, Señor, el ruego es en ese sentir. Ayúdanos, Señor, a mirar en qué sentido nos estamos, Señor, revelando a tu autoridad, revelando a tu gobierno, resistiéndonos, Señor, a tu voluntad. Padre bendito, Señor, ayúdanos a rendirnos, a como cantábamos, reconocer cuán frágiles somos, Señor, y correr a tus brazos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente, nuestro corazón sea llevado a ese punto de quiebre en donde nos reconocemos como lo que somos delante de ti y nos vemos como necesitados de tu gracia, necesitados de este glorioso Salvador, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a que ese ejercicio se lleve a cabo cada día en nuestras vidas, porque cada día, Señor, necesitamos que tú nos seas transformando para que un día esta obra sea finalizada en nosotros, Padre bendito. Rogamos por nuestros corazones, Señor, que nos seas llevando al arrepentimiento y a la fe. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro buen Salvador. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo, hermanos.